Nuestros amigos de PharmAid nos traen una gran solución. Si necesitas comprar un medicamento para ti o tu familia, en PharmAid te recibimos el récipe de tu doctor de Venezuela. Mándanos tu receta a nuestro correo electrónico, llámanos y te despachamos de inmediato. Puedes pagar por teléfono y te asesoramos con el envío a una dirección local o directamente a Venezuela. Si estás en Miami, acércate a nuestra farmacia ubicada en la dirección que ves en pantalla y te llevas el medicamento al instante. En PharmAid damos una atención personalizada y te hacemos la vida fácil. Recuerda que si necesitas un medicamento para ti o para tu familiar en Venezuela, en PharmAid te brindamos una solución simple. Si llamas con la palabra clave Agárrate, te daremos un descuento especial. Este programa es presentado por PharmAid. Aceptamos el récipe de tu médico de Venezuela. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Vamos a comenzar por una propuesta que se ha dado hoy en Venezuela. Un grupo de venezolanos reconocidos quieren impulsar la realización de una asamblea constituyente. Vamos a ver cuál es la propuesta. Nuestro equipo de periodistas en Venezuela hizo el siguiente trabajo. Venezuela hoy está siendo llevada a un comunismo que no está en la Constitución. Nos están imponiendo unas comunas que no están en la Constitución. Tenemos tarjeta de racionamiento. ¿Por qué les digo todo esto? Porque todo esto significa que nosotros no tenemos sino una salida, que es la constituyente originaria, porque tenemos que recuperar la Constitución. La solución estaba siempre allí, pero no la hemos enfrentado. La solución siempre fue la constituyente originaria. Todo el procedimiento para llegar a la recolección de firmas, la elección de los constituyentistas y finalmente la nueva constitución. Pero lo quiero repetir, no es solo una nueva constitución, es mucho más que eso. Es recuperar el poder originario que reside en el pueblo. Es muy pertinente y necesario que la institución armada conozca nuestra motivación y propósito constituyente, por cuanto se trata de buscar correctivos democráticos, eficaces y constitucionales a un país que clama por salir de la crisis que lo roba y amenaza. Por lo que inferimos y aseveramos que siendo el pueblo soberano el convocante, a quien se debe y acata la Fuerza Nacional, debe contar con su firme, absoluto, institucional respaldo y garantizar la protección a esta iniciativa inscrita en el ordenamiento legal y constitucional vigente. Bueno, como se verá, son caras diferentes, distintas a las que vemos todos los días, que tienen en relación con el liderazgo establecido de la oposición. Todo esto lo vamos a conversar el día de hoy con José Vicente Carrasquero, analista político, ya lo tenemos vía Skype, para que nos cuente, nos analice cómo está el país, porque una de las cosas que le dije a José Vicente al invitarlo es, bueno, para que me expliques cómo va eso, porque hay cosas que yo no entiendo y el país no entiende, y hay expectativas que no se llenan, hay fechas próximas en las que se supone que debería haber movilización nacional y aún no hay convocatoria. Bueno, todas esas cosas las vamos a conversar hoy con José Vicente Carrasquero, pero primero vamos a ver el trabajo que también hizo nuestro equipo de reporteros en Venezuela acerca del atraco al Palacio de las Academias, donde se llevaron todos los equipos de computación, registros históricos que son, bueno, que son invaluables. Vamos a ver el trabajo de nuestros periodistas. Evidentemente estamos consternados por lo ocurrido el día sábado, cuando el
Palacio de las Academias fue prácticamente vandalizado. Las pérdidas son cuantiosas, son enormes. Nunca en la historia de esta institución, que ha cumplido con más de 100 años de existencia, había ocurrido algo de esta naturaleza. Sí se pueden advertir obviamente trazas de saña y de alevosía y de maldad en la forma en que fue vandalizada la institución. La operatividad cotidiana es la que más está comprometida en este momento, en la medida en que alrededor de 80 unidades de computadoras fueron sustraídas del palacio, además de los videobeams, los Reuters, para poder tener comunicación por vía internet, además los laptops, equipos personales de muchos de nuestros compañeros investigadores. Por las limitaciones económicas que tenemos nosotros, las academias, todas en general, el Palacio, la Fundación Palacio de las Académicas, que es la que agrupa y custodia las instalaciones donde nosotros funcionamos, no tiene vigilancia. Es una pérdida muy fuerte, por cuanto no tenemos cómo reponer los equipos, porque nuestro presupuesto es sumamente limitado. Bueno, ¿y qué va a saber el gobierno de nada de eso? Yo creo que el gobierno no sabe ni siquiera que existe un Palacio de las Academias. Vamos a conversar ya con José Vicente Carrasquero. Lo tenemos trasnochado porque está en Europa, vía Skype. Buenas noches, José Vicente, ¿cómo estás? Hola, Patricia, gracias por la invitación. ¿Tú crees que el gobierno sepa, que Maduro sepa que existe un Palacio de las Academias? Mira, en Venezuela, para empezar, no hay gobierno. Si no hay gobierno, imagínate qué puede saber Maduro. Ni siquiera sabe que queda al frente del Congreso, ¿no? Exactamente. Ahí en ese famoso edificio donde alguna vez funcionó la Universidad de Caracas, que después vino a ser la Universidad Central de Venezuela. Maduro, hay una cantidad de cosas que no sabe y esa es parte de nuestra desgracia. Bueno, pero además, fíjate, eso que tú sabes lo sé yo también. Somos una generación que conocemos esa historia, la conocemos y la hemos pisado, porque cuando yo he estado en el Palacio de las Academias, estoy segura que tú también has estado, pero todo lo que está pasando, y eso no es el tema del programa, pero eso también lo podemos comentar, lo que está pasando con el nuevo currículo que estudiantil, educativo en Venezuela, lo que ha pasado durante todos estos 18 años en los que lo que se ha buscado, José Vicente, es precisamente la ignorancia y la falta de formación y de conocimiento histórico en los venezolanos para ellos poder mentir y poder engañar y poder de alguna manera manipular a las masas, ¿no? Claro, una clase política poco formada, por no decir para nada formada. El señor Maduro no es ni siquiera bachiller y lo acompaña Diosdado Cabello, que es teniente. Un teniente, bueno, sí es un egresado universitario, pero él se quedó en la mentalidad de teniente. Lo acompaña el señor El Aizami, que tampoco se destaca por su formación. Tenemos un país en manos de una clase política poquita, de una clase política sin capacidad y sin visión de futuro y de lo que el país necesita. Y es ahí que Venezuela se precipita rápidamente hacia la somalización. Ya vimos el día de ayer un ataque de un grupo armado a la policía en Guárico, una cuestión atroz. El gobernador del estado Sucre denuncia que el norte del estado está tomado por los narcotraficantes y además en esa zona hay piratas, gente que toma embarcaciones y las roba y este tipo de cosas. Venezuela es un país que está en un proceso de disolución, ha llegado básicamente al nivel de territorio y un territorio en disputa entre fuerzas políticas, ninguna de las dos con la fuerza suficiente para imponer un modelo político. Eso de alguna manera es bueno, pero al mismo tiempo está el rehén, y el rehén es el pueblo, un pueblo del cual nadie se está ocupando. Hoy Maduro gastó tiempo en el yo no sé qué número plan de seguridad, o más de la misma payasada que ha venido haciendo hasta ahora, poca concreción, poca capacidad. El ministro de Relaciones Interiores no tiene preparación alguna para ejercer ese cargo. Además, como es reo de la justicia norteamericana, bueno, está más represivo que nunca, está más apoyando a Maduro en todo lo que sea arremeter contra la oposición venezolana, bueno, porque sabe que su salida le puede costar un traje naranja que no quiere vestir.
Entonces, la situación del país es verdaderamente preocupante, con una unidad también que no encuentra rumbo en este momento, con grupos en disputa, como el que tú presentaste hoy, la gente que está promoviendo la Asamblea Nacional Constituyente, creo yo que cometiendo el pecado de presentar esto como una panacea, como el mecanismo a través del cual vamos a salir de todos los problemas que nos agobian. Y yo creo que eso es nuevamente no hablarle claro a los venezolanos. Si el gobierno paró un referéndum revocatorio, puedes tener la seguridad de que va a parar una Asamblea Nacional Constituyente. El gobierno está en sus treces de que no puede soltar el poder porque les cuesta la libertad a estos señores que han montado un Estado regido por el narcotráfico y que por supuesto tienen que rendirle cuentas a la justicia. Fíjate, José Vicente, tú dices que Tarek El Aissami no tiene la preparación, los méritos para ser vicepresidente, pero yo creo que es el vicepresidente que ajusta a la situación que tiene el gobierno en este momento. Fíjate, hay que recordar que Aragua, que es el estado que gobernaba Tarek antes de ser vicepresidente, fue el primer estado cuyo juez actuó contra el referéndum revocatorio. Si de algo sabe Tarek es de crimen, de cómo ejecutar crimen, de cómo actuar a la sombra. Y yo creo que por eso está ahí en ese cargo. No se trata de cualquier vicepresidente ni de cualquier persona que nombraron ahí, ni por cualquier cosa, ¿no? Claro, pero el asunto, Patricia, es que nosotros tenemos que ver esto desde la perspectiva del deber ser. ¿Qué debiera ser un presidente? ¿Qué debiera ser un vicepresidente? Está claro que el presidente y el vicepresidente están obsecuentes al servicio, postrados ante Raúl Castro, que es el que de alguna manera dicta las normas de lo que sucede en Venezuela. Ya vimos los ejercicios militares del fin de semana supervisados por personal del ejército cubano, una cuestión vergonzosa que nunca había pasado en Venezuela. Entonces, aquí no estamos hablando, sí, pues, tendrán una capacidad criminal increíble, tendrán una capacidad de traficar drogas impresionante, pero eso no es lo que el país necesita. Bueno, por el supuesto. país necesita gente con visión que saque el país adelante, que tenga un proyecto de país y que ese proyecto de país se pueda describir en los próximos 10 años y decir, bueno, Venezuela va a ser un país de tal, tal, tal y tal. Claro, pero José Vicente, ese es el sueño de todos y el problema que tenemos en este momento es que son unos criminales los que ostentan el poder frente a una oposición que cree que esto es un juego de pico pico. Por decirlo de alguna manera. Yo no creo que la oposición crea eso. Lo cierto es que cuando tú tienes palos y el otro tiene fusiles, es difícil el enfrentamiento. Estamos viendo un gobierno que arremete contra gente. Bueno, este muchacho que pusieron preso la semana pasada, el diputado, que es una persona reincorporada a la sociedad, que es una persona que lo que hacía era hacer bien a sus semejantes. Entonces llega este señor ministro de Relaciones Interiores en su afán delincuencial y le mete unas armas ahí, que son armas del ejército, ¿no? Que lo primero que uno tendría que exigirle a esta gente es, bueno, si es verdad que el señor tenía las armas, ¿de dónde las sacó? ¿Quién se las entregó? Porque uno no se hace con armas del ejército de la nada. Entonces, son malos para mentir, se les nota legua cuando dicen una mentira. Ahí está la payasada de las casas de cambio en la frontera, eso no va para ningún lado. Nadie ha visto una cola frente a estas casas de cambio. Bueno, básicamente porque nadie va a ir con pesos a comprar bolívares a un cuarto, pagando 4 veces más que lo que pagaría en Cúcuta. Estas estupideces solamente se le ocurren a gente que lo que está es pendiente de enriquecerse. Y pareciera que este señor de Italcambio le ofreció al gobierno algo con lo que no va a poder cumplir, porque nadie va a venir de Colombia a comprar bolívares 4 veces más caro de lo que le cuesta en Cúcuta a unos pocos kilómetros más allá. Exacto. Entonces, fíjate que lo que estamos es frente a un gobierno que no gobierna porque no se ocupa de los problemas de la gente. Estamos frente a un gobierno mucho más preocupado de mantener un estado de sitio a la población, de seguir actuando dictatorialmente y, por otro lado, nuevamente, una oposición que no consigue de alguna forma
definir un objetivo claro y en función de ese objetivo claro decir, bueno, cuáles son las estrategias que nos van a llevar a la consecución de ese objetivo. Eso es una situación bastante mala para Venezuela, es un juego de cualquiera. Esto que vimos de estas bandas delincuenciales que se dan en varias partes del país tratando de someter a la policía a declarar territorios liberados, nos está hablando de una situación muy grave, donde el monopolio de la violencia ya no es solamente el Estado, donde se hacen unas comiquitas ahí, sale Maduro montado en una cuestión cubaniche. Yo no sé si tú lograste ver eso, claro. Él con una ametralladora montado en una cuestión de tablitas, arrastrado por una moto. Bueno, yo me sentí en La Habana, pues, ¿no? Bueno, no, pero eso es contra el imperio, ¿sabes? Bueno, esos son los ejercicios militares para a mí me da mucha lástima los chavistas, de verdad que me da mucha lástima. Chávez no me da lástima, Chávez está precisamente cosechando lo que fue él, un tipo de cerebro vacío, un tipo sin visión de país, un tipo sin capacidad de crear una clase política que verdaderamente pudiera impulsar el país hacia adelante. Chávez no me da lástima. Me da lástima a los chavistas que verdaderamente se creen estas boberías, estas tonterías, estas estupideces que dicen permanentemente los chavistas, que si la guerra económica, que si la oposición quiere tumbar el gobierno, que si, bueno, toda una cantidad de galimatías y de boberías que nos malponen frente al mundo. Mira, uno lee, tú también lo haces, Patricia, tú lees las noticias en los periódicos de Colombia, las noticias en los periódicos de Ecuador, de Chile, de Argentina, y la gente está ocupada de otras cosas. En Venezuela no, en Venezuela están ocupados de que si Maduro dijo la bobería tal o la bobería cual, pero esa es la estrategia. Esa es la estrategia, José Vicente. Claro, pero es una estrategia que nos lleva a un país que no va a poder defender su soberanía y ya está dando muestras de eso. Maduro no habla de lo que pasó en el estado Guárico, es muy grave. Maduro no habla de lo que pasa en el estado Sucre, que es muy grave, de lo que pasa en la frontera con Colombia, en los lados de Maracaibo y en los lados del Táchira, donde las bandas criminales. El otro día un cura denunció que el ELN lo había parado en una carretera dentro de Venezuela y le había exigido, bueno, y entonces el cura se identificó y tal, y lo dejaron tranquilo. Pero es que Venezuela ya no es un país soberano. Entonces, mira, ¿qué José te Vicente, vale vamos a ir a un corte. mantenerte en el poder si al final no vas a poder mantener el país unificado? Ajá, vamos a ir a un corte, vamos a hablar al regreso acerca de cómo salir de esa situación. Porque lo que tú has hecho es el diagnóstico, pero además muy bien hecho. Pero abajo de ese diagnóstico, dentro de ese diagnóstico, hay todo un país, ciudadanos que todos los días se levantan sin saber qué va a ser de su vida, sin saber cómo van a resolver la situación familiar y sin saber qué hay más allá de lo que se está presentando en su rutina, porque no hay forma de hacer planes en Venezuela, no hay forma de hacer vida en Venezuela. ¿Qué va a pasar cuando tenemos una oposición que el último mensaje que le ha mandado a los ciudadanos es que lo hicieron mal y que van a hacer ahora las cosas bien, pero no terminan de decir cómo es hacer las cosas bien y cómo va a ser la rectificación? Al regreso quiero que me hables un poco de eso. Continuamos al regreso con Agárrate. Agárrate con Patricia Poleo.